7:23. Seguimos aquí en 7.3 Noticias. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de Brasil. Los ánimos se han exaltado, ¿no?, en el país sudamericano. La situación realmente es de zozobra. Hay una crisis que de pronto aquí en Perú no se nota tanto. Los medios de comunicación recién la están abordando, pero la situación está sumamente, no solamente compleja de entender, sino que hay una suerte de polarización, ¿no?, entre los seguidores del Partido de los Trabajadores y aquellos que quieren que Dilma Rousseff dé un paso del costado, y si no renuncia, sacarla, ¿no? En el 2014 ganó por un poco de votos, un margen estrecho, ¿no? Su reelección sería el tercer periodo del partido de gobierno, y ahora las investigaciones con respecto a actos de corrupción de la empresa Petrobras y otras que ya conocemos y que también vamos a tocar, pues ha puesto en tela de juicio a la propia Rousseff. En ese contexto, la presidenta le dio el cargo de una especie de jefe de gabinete, ¿no?, de la Casa Civil, que es una especie de presidente del Consejo de Ministros, el segundo cargo más importante en el país sudamericano, a Luis Ignacio Lula da Silva, que está implicado en estos actos, en estas denuncias de corrupción. El ambiente está enrarecido de uno y otro lado, por eso es importante, y ante las implicancias que este caso pueda tener en nuestro país, hemos querido invitar a Ramiro Escobar para tratar este asunto. Él es analista internacional y columnista en La Mula. Bienvenido. Hola, Ramiro, muy buenas tardes. Nicolás, un gusto escucharte, estar acá. Bueno, últimamente se está escuchando incluso algunas versiones que hablan de un golpe de Estado. ¿Por qué? A raíz de lo que se está encontrando, la información que se está encontrando, algunos casos de corrupción, algunos empresarios que ya han asumido, ¿no?, algunos políticos que incluso han, para otorgar beneficios penitenciarios, entiendo, han dado información, señalan que si Dilma Rousseff usó plata mal habida, dinero mal habido para su campaña, tiene que estar fuera. Y ella ha acusado ya algunas intenciones de darle un golpe de Estado, ¿no? Claro, esto es un asunto, esta es una situación que no se puede analizar solamente desde el punto de vista judicial, sino también político, ¿no? Hay un proceso abierto de investigación llevado adelante por el juez Sergio Moro, que a mí me parece que es un juez que está actuando dentro de la ley con mucho coraje, ¿no? Pero a la vez hay una situación de efervescencia que ha provocado una pugna entre la oposición y el gobierno, e incluso entre algunos ex aliados del gobierno, ¿no? Por ejemplo, una parte del PMDB, el Partido Movimiento Democrático Brasilero, que es aliado del gobierno, está en contra de Dilma Rousseff, ¿no? Hay incluso algunos miembros de este partido implicados en el caso Lavallato, ¿no? Hay que entender también que este caso, que implica a la estatal petrolera Petrobras, que es una mega empresa muy grande, ¿no?, involucra a empresarios, involucra a miembros del Partido Movimiento Democrático Brasilero, involucra a miembros del Partido Progresista y también involucra a miembros del Partido de los Trabajadores, que es el partido gobernante. Digamos, perdón, para poder continuar con la conversación y nuestros televidentes puedan entender, de Petrobras, digamos, salió el dinero para todos. Claro. O habría salido el dinero para todos, ahí se repartieron todos los que estaban cerca al gobierno. Pero obviamente la mayor responsabilidad la tiene el Partido de los Trabajadores por ser el partido dominante en el gobierno, es el que tiene las mayores decisiones en todo este entramado, o el que tenía la mayor decisión. Entonces esa es la razón por la cual las investigaciones alcanzan a Lula, a Dilma Rousseff, ¿no? Pero hay una cosa que precisar, Nicolás, que es importante entender, ¿no? En Brasil, la razón legal por la cual la presidenta o el presidente puede ser destituido es cuando se encuentra realmente culpabilidad o ella. No ha ocurrido todavía, ¿no? Entonces, pedir la destitución de Dilma Rousseff sin que eso esté probado es ya un acto político, no judicial. Correcto. Entonces, alguna gente se confunde, ¿no? Piensa que ya porque hay una serie de versiones y acusaciones contra ella, ya debe ser destituida. El proceso de destitución está en el Parlamento, ¿no? Va a aumentar la corriente a favor de que sea así por todo lo que está ocurriendo. Correcto. Y por esa errática decisión de nombrar a Lula jefe de la Casa Civil en un momento así, que aparece como una obvia maniobra para encubrirlo, ¿no? Me parece un error político de grandes dimensiones, pero entendible quizás en la lógica de ello. ¿Qué va a pasar, no? La Cámara de Diputados ha aprobado la formación de una comisión, así es, ¿no?, que tiene que realizar un informe sobre
las posibles irregularidades, ¿no?, en el mandato de Rousseff. Y se dice que para destituirlas se requieren de 2/3 de los 513 votos, así es, que son 342. Si es aprobado, va a la Cámara de Senadores, ¿no? Ahí también 2/3, 81 votos, 54 de 81. Sí. Y Rousseff sería destituida, inelegible por 8 años. ¿Cómo políticamente trabaja este grupo, o podría trabajar ese grupo? Porque si es que ya hay un aliado que se ha ido para el otro lado, yo creo que las opciones de... Claro, lo que pasa es que cuando un político varias, ¿no?, entra en crisis, comienza a quedarse paulatinamente huérfano, huérfana en este caso, ¿no? Entonces, los aliados, o una parte de los aliados empiezan a irse, probablemente algunos miembros de su partido también lo estén pensando, porque si la lógica y la vorágine conduce a una incineración del líder o la líder, ¿no?, entonces va a haber mucha gente que no va a querer quemarse. Pero yo recuerdo haber leído en El País de España, que es un diario muy serio y que tiene corresponsales allá, un escrito bastante interesante, porque sostenían lo siguiente, ¿no? Acá hay una culpabilidad repartida entre varias partes, principalmente en el Partido de los Trabajadores y en el gobierno, pero también en los otros partidos, también en los jueces, que de alguna manera, una parte de los jueces ha actuado de una manera que ya excede los ámbitos de la ley. Pongo un ejemplo ya para que las personas que nos están escuchando entiendan de qué estoy hablando. El juez que suspendió el nombramiento de Lula como jefe de la Casa Civil ocurrido ayer, recuerdas que se produce un nombramiento, a las pocas horas un juez emite un fallo. Una medida cautelar. Una medida cautelar para suspender el nombramiento. Ese juez, por ejemplo, salía a la calle en las marchas con Dilma Rousseff, contra Dilma Rousseff. Contra Dilma Rousseff. O sea, y en su Facebook ponía fotos de él en las marchas contra Dilma Rousseff, alzando la mano y riéndose. O sea, eso no es propio de un juez que está metido en un caso, ¿no? Los jueces deberían tomar distancia de la política y actuar dentro del marco de la ley, con severidad. Pero acá hay una cierta contaminación entre la judicatura y la política, ¿no?, que es inevitable, pero que creo que hace que esto se vuelva más complicado, y es lo que hace que la gente salga a la calle a favor y en contra del gobierno, más en contra, obviamente. Pero sí, porque PT, la popularidad ha ido... Exactamente, su declive, popularidad está por los suelos, ¿no? Pero me parece poco serio. Irresponsable. Ahora, Ramiro, perdón, el juez Moros, Dilma Rousseff lo ha cuestionado por haber divulgado los pinchazos, ¿no? Las interceptaciones telefónicas. ¿Ha sido correcto que lo haga? Además, entiendo que a través de la policía, ¿no? Es decir, el tema es más serio de lo que a veces se puede... Mira, se puede mostrar, ¿no? Un juez en su actuación, y eso también ocurre acá, puede autorizar la intervención telefónica, ¿no? El asunto es si en este caso estaba justificado. Lula ha dicho que están violando su intimidad. Si la intervención tenía por objeto ver si efectivamente tramaban algo en relación con el caso, estaría justificado, pero como yo decía hace un momento, ¿no?, se ha generado una situación de enfrentamiento entre el Poder Judicial y el gobierno. La difusión no ayuda, digamos. Y en todo caso es algo discutible, como fue discutible la detención de Lula por unas horas, haberlo llevado a la fuerza a declarar. Nuevamente, eso es algo que quienes quieren ahorita ver caer a Dilma Rousseff como un palitroque, no se dan cuenta que llevar a Lula a declarar por la fuerza fue algo que desde el punto de vista brasileño es inconstitucional, o por lo menos exagerado, ¿no? Gente que no tiene nada que ver con Lula, ¿no?, que al contrario había sido muy crítica de Lula, un propio juez del Tribunal Supremo, que en algún momento va a tener que ver ese caso, criticó la medida. Porque todas estas medidas sugieren que, si bien es un caso gravísimo de corrupción, ¿no?, y tanto Dilma Rousseff, la presidenta, como Lula van a tener que dar cuenta de esto y muy probablemente terminen severamente implicados, ya se ha generado una situación de enfrentamiento entre poderes, entre el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, la oposición que presiona para que esto, digamos, empiece a caerse rápidamente y finalmente la presidenta salga. Entonces, a mí me parece serio darte todas las piezas del tablero y no decirte simplemente tiene que salir, ¿no? Eso se puede decir, digamos, cuando no hay mucha información sobre el tema, pero hay que leer a los responsables que están ahí, hay que saber la historia del caso para sostener que esto tiene varias aristas y no es solamente un caso judicial, es un caso político, saber, ¿no?, los antecedentes. Así es, ¿no? Pero los antecedentes, Ramiro, nos muestran que existe mucha corrupción. Por supuesto. Y desde hace muchos años, porque hay muchos funcionarios del gobierno de Lula, y creo que también ya de Dilma Rousseff,
que están presos. Así es, y empresarios como Marcelo Odebrecht. Ajá. Fíjate. En esa línea, perdón, explícanos el tema, ¿dónde encaja Odebrecht y OAS, no? Claro, lo que pasa es que Petrobras es una empresa muy grande, mayormente de capitales estatales, pero también de capitales privados. Para hacer megaobras en Brasil y en otros países tenía que convocar licitaciones. Entonces el mecanismo consistía en pagarle a las personas que tenían que decidir, ¿no?, quién hacía tal o cual obra, financiada por Petrobras. También está implicado en esto el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, que es un banco muy grande, ¿no?, pagarle a los funcionarios que decidían para que decidan quién se lleva esta gran obra. Y en eso ganaban pues Odebrecht, Andrade Gutiérrez, Camargo Correa y otras empresas muy grandes, grandes empresas brasileñas que tenían el favoritismo. Correcto. A partir de este mecanismo. Y en eso participaban funcionarios del gobierno, funcionarios de otro partido, empresarios. A través de estas empresas que ganaban, digamos, los concursos, las licitaciones, obtenían claro, una especie de coimas. Claro, y si tú recuerdas, el brazo llega hasta acá, incluso y hasta otros países, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando uno empieza a poner la lupa encima, se da cuenta que había mecanismos hasta un poco delirantes, ¿no? Había unas reuniones secretas, ponían una contraseña, ¿no? Eran como reuniones clandestinas donde esto se decidía. Obviamente, todas las personas implicadas sabían de esto, lo hicieron funcionar durante muchos años, pero hay que tener en cuenta algo que me parece fundamental también, Nicolás. Fíjate, yo en el año 92, estoy hablando hace muchos años, estuve en Brasil justo cuando renunció Fernando Collor de Mello. Si recuerdas ese episodio, él renuncia también acusado de corrupción, ¿no? Está implicado en este caso, en el caso Lavallato, también Fernando Collor de Mello, que fue destituido. En realidad lo iban a destituir y él renunció. Yo estaba en Sao Paulo y yo vi en la calle, la gente en la calle protestando como ahora, exigiendo en ese momento fora Collor, como ahora dicen, fora Dilma. ¿Qué es lo que te quiero decir? Este tipo de mecanismos de corrupción en Brasil son añejos. Sí, pues. Tienen mucho tiempo y probablemente no se lo hayan comido solamente los del Partido de los Trabajadores, sino también los gobiernos de Cardoso, el gobierno de Fernando Collor de Mello. Bueno, acá señalan que hasta el gobierno de Fujimori incluso, ¿no? Que ya contrataba con Odebrecht, si no me equivoco, ¿no? Así es. Mira, Miguel Ángel Bastenier, que es un periodista español muy acucioso, escribió una columna en la que él mencionaba una conversación que tiene Lula con Pepe Mujica, y en la cual él habría insinuado, Lula, que cuando llega al gobierno se había encontrado con esta suerte de maquinaria que funcionaba y habría tenido que tolerar algunas cosas para supuestamente llegar a algunos objetivos. Claro, o sea, son los diezmos famosos. Claro, y el gobierno de Lula hizo muchas cosas que son notables y son reconocidas, ¿no? Pero al parecer tuvo que pagar estos costos de manera soterrada, sabiéndolo a medias o no sabiéndolo, ¿no? Y ahora, digamos, después de 3 gobiernos, estamos en el 4º gobierno del Partido de los Trabajadores, claro, esto ha empezado a ser crisis, ¿no? Ahora, a Lula lo persiguen 3 propiedades, ¿no? Que son 2 departamentos, si no me equivoco, y una hacienda, un departamento triplex, que está a nombre de OAS, y ya le dicen, señor usted Lula, ¿por qué usted no declara, no? Que no tengo por qué declarar porque no es mío. Claro, él dice que pero no son lo propiedades usa, ¿no? suyas. Claro. Esa jugada, aparentemente, y hay testimonios de gente que lo ha visto usándolo, ¿no? Entonces, el típico mecanismo de, bueno, yo voy a este lugar, si el lugar no es mío, pero bueno, es como si fuera mío, ¿no? Claro. Y Dilma, ¿de qué se le acusa? De haber utilizado en campaña el dinero. Pero es que ese es el tema, Nicolás, ¿no? No hay ninguna acusación consistente todavía sobre la presidenta. Y hay gente que está pidiendo su destitución, ¿no? Eso a mí me parece poco serio, ¿no? Las redes sociales están llenas de propuestas de este tipo, ¿no? Pero digamos, la acusación es esa, que ha utilizado, que han financiado su campaña. En el caso de Dilma, hay 2 canales por donde le llega la acusación. Una es que parte de ese dinero habría ido a la campaña, ¿no? Y otra es que ella formaba parte del Consejo Directivo de Petrobras y por lo tanto estaba al tanto de lo que ocurría. ¿Ya? Pero todas estas acusaciones están todavía en el plano de la investigación. Ninguna ha sido concluyente como para decir, bueno, es absolutamente culpable, ¿no? Entonces, pedir ahora su destitución es algo que tendría que venir en el caso de que se compruebe su culpabilidad, pero como la situación está crispada, ¿no? Entonces ella está perdiendo puntos y fácilmente en el Congreso brasileño podría llegarse a ese punto. Podría llegar a ese punto, ¿no? Ahora, para que me quede claro tu posición sobre Lula, ¿sí crees que alcanza Lula? ¿Sí crees que Lula está realmente implicado? Y ahí se requiere un juicio mayor, digamos, un juicio de valor mayor, porque él llegó al poder
después de muchos intentos, pregonando, digamos, la lucha social, ¿no? La defensa de los trabajadores, de los más pobres, los más desposeídos, y como muchos, luego viene el poder y se ve involucrado en estos actos de corrupción, ¿no? Claro, mira, creo que sería una pena realmente. Claro, es ya una pena, eso, ¿no? Es ya una pena. Pero mira, hay gente que me ha preguntado si la corrupción tiene color político o no tiene color político, y no la tiene, ¿no? No, pues. Cuando estás en el ámbito del poder, cuando un grupo, un partido o incluso un líder histórico como él entra al poder, las tentaciones para caer en este tipo de laberintos son muy grandes, ¿no? Yo supongo que tú has visto la película Lincoln, ¿no? Cuando él hace toda una movida que podría considerarse corrupta para lograr la abolición de la esclavitud. No vamos a comparar a Lula con Lincoln, ¿no? Claro. Pero sí, si uno justifica los medios, pero aquí exactamente, es una práctica se pone en esa lógica tradicional, digamos. Claro, lo que ocurre es que esa corrupción en Brasil ha sido sistémica, ¿no? Entonces, cuando él entra al gobierno es probable que se haya dado cuenta de que esto ocurría. Y lo ha tolerado más, lo ha tolerado menos, de pronto en un momento se ha visto tentado por meterse en el laberinto, simultáneamente hacía cosas, ¿no? Tuvo grandes logros sociales en sus dos gobiernos, Dilma continuó parte de esos logros sociales, pero hay una cosa que me parece también importante observar: el liderazgo de Dilma es bastante pálido frente al de Lula. Sí. ¿Ya? Entonces ahí es cuando el gobierno del PT comienza a decaer, ¿no? Pero todas estas cosas que comentamos, Nicolás, son cosas que dan para la especulación, dan para la indignación, pero que tienen que entrar a un canal judicial y esclarecerse de manera prístina, ¿no? Lo que creo que no se debería hacer en este momento es canibalismo político en Brasil. Hay quien, bueno, he tenido numerosas discusiones en las redes sociales sobre esto, que se hierven cuando hay casos como este. Hay quienes dicen que la estabilidad vendría después que Dilma Rousseff sería derrocada, ¿no? Eso es bien discutible, ¿no? O sea, que derroquen o destituyan a la presidenta de un país más por motivos políticos que por motivos judiciales. Correcto. Sería algo bastante complicado y penoso para un gigante sudamericano y mundial como Brasil, ¿no? Lo que sí está claro es que la crisis económica ha precipitado de todo esto, ¿no? Sí, por supuesto. Además, los cuestionamientos vienen desde las grandes obras por el Mundial del 2014, ¿no? Sí, yo creo que ellos probablemente hicieron un mal cálculo de en qué momento histórico y económico estaban, ¿no? Llegaron a ser la sexta economía del mundo. ¿Recuerdas tú Lula saltando alegría junto con los que propusieron que Río de Janeiro sea la sede de los Juegos Olímpicos? Correcto. Recuerdo yo esa imagen, Lula saltando casi como un muchacho, junto con los que hicieron la gestión y ganaron. Primero el Mundial, luego los Juegos Olímpicos, con un esquema económico que estaba empezando a mostrar signos de desgaste, que había funcionado un momento, ¿no? Pero que con el paso de los años necesitaba algún tipo de renovación y no la tuvo. Entonces se sacó a mucha gente de la situación precaria de pobreza, se agrandó la clase media, la propia clase media reclamó mejores servicios, la propia clase media beneficiada o ampliada, ¿no? Y entonces ahí el gobierno debió responder con mayores reflejos políticos, con más imaginación económica, para cambiar el temporal, ¿no? Pero poco a poco fue cayendo y paralelamente a eso fueron aumentando las sospechas de corrupción. El caso Mensalao, pagaban a los parlamentarios del PT para que aprueben ciertas leyes, ¿no? Luego el caso Petrobras, que es lo que levanta, digamos, el subsuelo y de donde salen todas estas monstruosas acusaciones que involucran, insisto en ello, no solo al PT, sino a otros partidos, a empresarios, a una serie de personas, al sistema político, sistema político, ¿no? Para finalizar, Maduro le ha lanzado un apoyo, solidaridad, ¿no? En este caso es como, por favor, mejor no me ayude, porque en Venezuela está cuestionado, ¿no? Pero bueno, ante estas voces que hablan de golpe de Estado, Maduro la está apoyado a Dilma Rousseff. Hoy se tenía prevista, estaba la avenida Paulista, que es muy famosa, grande, las principales en Sao Paulo, estaba llena de anti-Dilma Rousseff, ¿no? Muchos manifestantes. Hoy el propio gobernador, que es del partido opositor, les ha pedido que se retiren, no se ha retirado, porque viene una marcha, una manifestación a favor de Lula. Claro, y puede haber enfrentamientos serios en la calle. Es una actitud responsable, digamos, de los que no quieren, ¿no? Que haya un enfrentamiento. Incluso hay un opositor que usa las redes sociales, que también ha sido agredido, ¿no? Por la gente que, digamos, comulga con sus ideales. El tema está muy caliente, ¿no? Y puede ocurrir cualquier desgracia. Yo quería terminar, aparte de tu reflexión final, Ramiro, preguntándote, políticamente, ¿cómo está el Partido de los Trabajadores? Porque en el 2014 ganó por poco margen.
en ese momento se dijo por qué no Lula no postulaba, recordarás, ¿no? Al final fue Rousseff, que efectivamente no tiene el carisma que tiene él, ¿no? Está clarísimo, pero él de alguna manera se mostraba como que quería volver nuevamente. ¿Cómo está ese partido? ¿Qué opciones tiene la oposición? Incluso hay aquellos que defienden la ecología, hay de todo, ¿no? Es pintoresco también la campaña. Esa es otra cosa que hay que saber ya. El Partido de los Trabajadores, solo el Partido de los Trabajadores, tiene como 15 facciones. 15, ¿eh? O sea, tiene distintas zonas, digamos. Y en el arco político brasileño hay varios partidos, el PMDB aliado parcialmente con el PT, no el Partido Socialdemócrata Brasilero de José Serra, no Aécio Neves, que conduce ese mismo, está en esta zona de la oposición también, y entonces hay una serie de partidos que estaban a la expectativa y están a la expectativa de qué va a pasar con la presidenta, porque obviamente... Porque aparte recién está comenzando, ¿no? O sea, está a la mitad del periodo, un año y medio. Claro, no está ni en la mitad del periodo. Entonces, hay un desgaste obvio del Partido de los Trabajadores por ya estar en el cuarto gobierno, por no haber manejado bien la situación económica. Y este caso de corrupción tan grande los salpica a ellos de manera más visible, a pesar que salpica a muchos personajes, a muchas estructuras, digamos. Es, como hemos comentado, un sistema de corrupción bastante generalizado. Principalmente le cae al Partido de los Trabajadores porque es el partido que está en el Ejecutivo. Ahora, una cosa que es observable, la mayoría de personas que salen a protestar, ¿no?, son personas de clase media. Las favelas no han salido a protestar, ¿no? Las favelas han sido beneficiadas. Además beneficiadas. Con el gobierno del PT. Pero también hay un desencanto porque la situación económica no ha mejorado, hay desempleo, hay inflación, ¿no? El desempleo alcanza más o menos el 10%. Correcto. Entonces, ese apoyo masivo que tenía el Partido de los Trabajadores, Lula sale del gobierno, de su segundo gobierno, con 80% de aprobación. Correcto. 80%. Ahora, no solo está con la aprobación por los suelos, sino está pasando de héroe a villano. Pero ojo, ya, con esto casi quisiera terminar, Nicolás, ¿ya? Hay que tener en cuenta que Lula es un líder histórico muy hábil, ¿no? Y él mismo, viendo la situación, ha dejado solo de victimizarse y ha pasado, digamos, a la ofensiva. Su primer acto, a mi juicio fallido, muy arriesgado, es hacer que lo nombren jefe de la Casa Civil. El otro es lanzarse a la presidencia en 2018, ¿no? Si todo esto, una vez que se sacuda judicialmente, no termina afectándolo como mucha gente espera que lo afecte, es decir, al final se concluye judicialmente de manera muy seria que Lula no estaba implicado o no estaba tan implicado. Eso lo va a empoderar, ¿no? Lo va a empoderar y se va a lanzar de nuevo y probablemente hasta esté en la pelea por la presidencia. Ahora, las posibilidades de que sea afectado seriamente por el juicio también son grandes y entonces ahí vendría prácticamente su debacle, no sé si total, pero por lo menos una debacle histórica para lo que él fue en los últimos años en Brasil y, ojo, en la región y en el mundo. Correcto. ¿no? Correcto, pero la tiene clara, ¿no? Su primer anuncio tiene que ver con cambiar la política económica. O sea, él sabe dónde está el problema. La raíz del problema está en la crisis que vive el país, ¿no? Mi impresión es que vamos a ver a Lula peleándose al final, ¿no? O sea, no es alguien que va a simplemente dejarse bueno, va a pelear por las circunstancias, porque ya tiene inmunidad también, o sea que va a tener cómo pelear. Todavía veremos eso, ellos han apelado, ¿no? El problema es la calle, ¿no? La calle está muy fuerte contra él, ¿no? Está pidiendo su destitución, pero veremos qué pasa con las marchas a favor de él. ¿Qué pasa con las favelas? En algún momento saldrán a protestar, ¿no? Tendrán ánimo para eso. Correcto. Entonces se puede generar una situación de suma crispación que puede venir incluso en violencia, cosa que yo no deseo, por supuesto, ni nadie desea. Pero sí llega a generarse una extrema tensión entre quienes están a favor de él o en contra de él. Y fíjate, estoy diciendo a favor de él y en contra de él, no el PT, porque el desencanto del PT proviene de personas del propio PT, del propio Partido de los Trabajadores. Correcto. Pero Lula es una figura de demasiado peso. Es verdad, bueno, está clarísimo con la popularidad con la que salió, ¿no? Claro, como para que, digamos, fácilmente sea derrumbado, ¿no? Entonces creo que va a haber, en torno a la figura de él, se va a definir la situación política brasileña en los próximos meses. Vamos a tener justamente más tiempo, te iba a decir, para hablar de este asunto. Gracias, Ramiro, muy amable. A ti por siempre la invitación. Un gusto. Ramiro Escobar, analista internacional, columnista de La Mula, hablando con nosotros acerca de la crisis que se ha generado en las últimas semanas en Brasil. Pausa, volvemos con más en 7.3 Noticias.